nuestras Biblias. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta mañana? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios, iglesia? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Me acompañan a leer, iglesia? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén y amén. Cierra tus ojos y vamos juntos a orar. Amén. Papito Dios, gracias. Gracias por esta mañana maravillosa, por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu palabra, por tu todopoderosa palabra, Señor. Hoy declaramos que esa palabra es una semilla en nuestro corazón, que es sembrada, Señor, y que dará fruto en nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú corras todo velo de delante de nuestros ojos y que tú hables profundamente a nuestras vidas en esta mañana. Gracias te damos, Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el pueblo de Dios estaba viviendo un momento muy duro, muy fuerte, porque estaba cautivo en Babilonia. El pueblo llegó a esa cautividad por causa del pecado. ¿Cuántos saben que la desobediencia continuada provoca el castigo de parte de Dios? Y este fue un castigo. Este fue un castigo sobre su pueblo, sobre su hijo Israel, y fue llevado cautivo a Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que aquí pasó algo especial. Y dice la palabra de Dios que para que se cumpliese la palabra de Jehová, Dios tuvo que hacer algo. ¿Qué tuvo que hacer? Despertar el espíritu de el rey Ciro. ¡Wow! Despertar. Hasta que no se ha despertado, iglesia, nuestro espíritu, no vamos a poder disfrutar de las palabras, del cumplimiento de las palabras, de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, sobre el ministerio que Dios le ha dado a cada uno, sobre nuestra nación. Tenemos preciosísimas palabras de Dios, poderosas palabras de Dios que cambian vidas, que cambian naciones, pero hasta que el espíritu no sea despertado, no vamos a ver el cumplimiento de esas palabras. Y dice la Biblia que ¿a quién despertó Dios? A Ciro, el rey. Primero la autoridad. Yo quiero saber aquí cuántos son autoridad en sus casas, en sus familias, en la iglesia, en sus empresas, en sus negocios. Dios ha delegado una autoridad en nosotros y Dios quiere que primero se despierte el espíritu de los que estamos en autoridad. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Ciro? Lo primero que le dice es en el versículo 2
quien sea de su pueblo. Bueno, primero dice que Dios le ha dado todos los reinos de la tierra. Bueno, Ciro era el rey de Persia. Ciro no era del pueblo de Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios es el que pone reyes y quita reyes? Y que también a esas personas Dios las usa para su gloria, como Él quiera usarlo, porque Dios es soberano sobre su creación. Amén. Y Él dijo: Dios me ha dado los reinos de la tierra. Pero también dice: y me ha mandado. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién está por encima del rey Ciro? Está Dios Todopoderoso. Y Dios, dice Ciro, me ha mandado, porque Él reconoce que sobre Él hay una autoridad superior que lo gobierna. Y dice: Dios Todopoderoso me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén. Bueno, versículo 3 dice: quien haya entre vosotros que sea de su pueblo. Yo quiero saber aquí cuántos son pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios, iglesia? Entonces cada uno va a decirse a sí mismo: esta palabra es para mí, porque yo soy pueblo de Dios. Y dice el rey Ciro: quien sea de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Bueno, les pregunto, iglesia, ¿acaso la orden no era para él? Bueno, no solo era para él. Porque cuando Dios da la orden a una autoridad, no es solamente para que Él la cumpla, sino para que todos los que están bajo su influencia, bajo su gobierno, hagan lo mismo que Él. Entonces Él recibió la orden y ¿qué hizo? Se la dio al pueblo y dijo: todos los que sean de Dios, todos los que aquí sean pueblo de Dios, sea Dios con él. Primero. Y segundo, da una orden. ¿Cuál es la nueva orden? Suba a Jerusalén. Bueno, subir es complicado, es más fácil bajar. Para llegar abajo se llega en un momentico. Uno se puede rodar facilito de una montaña y cae en un momento. Pero sube esa misma montaña. Cuesta, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere determinación. Y Dios quiere, iglesia, que cada uno de nosotros, para que nuestro espíritu sea despertado, subamos de nivel espiritual. Esta frase tal vez la hemos oído otras veces, pero es una locura pensar, iglesia, que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. ¿No es verdad? ¿Cuántos quieren adelgazar? No, tranquilo, si quieren no levanten la mano. Y a veces uno quiere adelgazar, pero uno pretende adelgazar comiendo lo mismo. Les pregunto, ¿eso no es una locura? Eso es una locura. Por eso nos gustan los métodos rápidos y hacer trampa. Estoy hablando de la comida. Pero es una locura, iglesia, que yo pretenda bajar 5 kilos comiendo exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Es una locura pensar que voy a tener un resultado diferente. Así que si tú quieres que tu espíritu se despierte, iglesia, tú tienes que subir. Tú que eres pueblo de Dios, tienes que subir tu nivel espiritual. Intimidad con Dios, conocer la palabra de Dios, memorizar la palabra, servirle a Dios, comprometerte con Dios en lo que Dios te ha puesto a hacer a ti, congregarte fielmente. ¿Dicen amén, iglesia? Y dice, ¿para qué subir a Jerusalén? Bueno, para los que anotan, anoten esto. Jerusalén es una tipología de la iglesia de Jesucristo. Y él dice, suba a Jerusalén, ¿para qué? Para edificar la casa de Jehová. ¿Cuántos tenemos que edificar la casa de Jehová? Eso no es un trabajo solamente del pastor, para eso Dios lo llamó. ¿Ustedes qué creen? Eso es un trabajo de cada uno de nosotros. Cada uno de los que se llame cristiano tiene que edificar
la casa de Jehová, la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia? La primera iglesia. Hermosa, sí. Es nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Esa es la iglesia. Hasta que esa iglesia no sea muy poderosa, tampoco esta iglesia va a ser poderosa. Cada uno tiene que edificar su propia vida con el Señor. Tiene que edificar su relación matrimonial con el Señor. Tiene que edificar a sus hijos. Cada uno debe tener una barca donde cuide, donde edifique a otros, donde le dé comida a otros. Cada uno, no solo el pastor, no solo los líderes reconocidos, no solo los líderes de ministerio. Cada uno de nosotros debe edificar la casa de Dios, la iglesia. Y eso requiere trabajo. Versículo 4 dice, vamos a leer este versículo, por favor. Todos, iglesia. Y a todo, ¿a cuántos? Entonces dile a tu vecino, esto te incluye. Eso. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué? Dígalo duro, iglesia. Con plata. ¿Con qué más? Oro, bienes y ganados. Pero dile con actitud, o léelo con actitud, además de ofrendas voluntarias. ¿Para dónde? Para la casa de Dios, la cual está ¿dónde? En Jerusalén. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia es la casa de Dios. Y yo quiero que con cariño le digas a la persona que tienes a tu lado, pero levántale los ojos, dile, hay que aprender a dar. Y tú respóndele, hay que reprender el espíritu de tacañería. Dile con actitud, hay que reprender el espíritu de tacañería, iglesia. Dios quiere enseñarnos a dar. Uy, no oigo ningún amén. ¿Cuántos quieren aprender a dar? Mira, Dios solamente le va a dar al que da. El que amachucha y guarda para él solo, Dios no le da, que se le acabe su plática. Y Dios no le va a dar más. Guárdela, que Dios no le va a dar más. Le podríamos agregar una frase, y enséñame a dar, dando. Porque necesitamos, iglesia de Jesucristo, aprender a dar como Dios da. Acuérdense cuál es el carácter de Satanás. Él es ladrón, salteador, él roba. ¿Cuál es el carácter del ser humano? Tristemente, acaparar, amachuchar y guardar para mí solo, para los míos, para mí, aquí chiquito para mí, chiquito, que nadie sabe, bajo perfil, nadie se da cuenta. ¿Y sabes cuál es el carácter de Dios, iglesia? Dar. Tenemos que aprender generosidad, iglesia, si queremos ver la bendición de Dios sobre nuestra propia vida, sobre nuestra casa, sobre nuestros bienes, sobre nuestra empresa, sobre Bogotá, sobre Colombia. Tenemos tristemente como un inconsciente colectivo de limosna, que nos encanta poner la mano para que nos den. Colombia le gusta recibir de otras naciones. ¿Y sabes cuáles son realmente las naciones ricas? Las que dan. Y quiero hacer una ONG para que me den harta plata a mí de todas las naciones. Sí, esas naciones van a seguir enriqueciéndose. ¿Por qué no eres tú el que empieza a dar para que Dios te empiece a dar a ti? Porque ese es el método de Dios, iglesia. Vamos por favor al versículo número 5. Todos, iglesia, vamos a leerlo. Entonces se levantaron. ¿Quiénes primero? Los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. ¿Dónde están los jefes de las casas? ¿Dónde están los líderes de las familias? Los hombres de las casas. Hombre de Dios, tú eres el primero que se tiene que levantar. Rompe ese paradigma que tal vez tienes en tu mente, que las mujeres oren, que las mujeres vayan a la iglesia.
¡Qué mentira del diablo! Primero, más duro, más duro. Eso. Y dice, los sacerdotes y levitas, ¿dónde están los sacerdotes de Jehová? Amén. Los siervos de Dios. Todos, iglesia, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué pasó? Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¡Wow! Un despertar colectivo. Primero se despertó Ciro, el espíritu de Ciro. Y Ciro habló la palabra de Dios que Dios le mandó. ¿Y qué pasó con esa palabra? Esa palabra se fue sobre cada uno. ¿Y qué hizo en cada jefe de familia? ¿Y qué hizo en los sacerdotes, en los levitas y en cada uno de los que escuchaba? Despertó el espíritu. Al despertar todos a nivel colectivo, dice la Biblia que todos fueron a construir, a edificar la casa de Jehová. Mira, iglesia, la palabra de Dios nos despierta. La palabra de Dios nos despierta. La Biblia dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida para nosotros. Cada una de las palabras de Dios está pensada por Dios para causar algo en cada uno de nosotros. Tenemos que arrepentirnos, iglesia. ¿Sabes qué es arrepentirte? Por favor, grábense esto, iglesia. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar los pensamientos. Eso es arrepentimiento, es metanoia. Cambiar la mente. Eso es arrepentimiento. Vamos a ir rápidamente al libro de Isaías, capítulo 50, y vamos a leer versículos 4 y 5. Vamos a leerlo juntos, en alta voz. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Todos, iglesia, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuántos tienen lengua de sabios? Voy a decirte quiénes tienen lengua de sabios, porque lo dice la palabra de Dios. Los que cada mañana Dios los despierta su oído para escuchar su palabra. Y mira lo que sigue, versículo 5. Jehová el Señor, ¿qué hizo? Me abrió el oído. Y di la segunda parte, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Dios me despierta, Dios me habla. ¿Y yo qué tengo que hacer? Obedecer, ejecutar la palabra que Dios me da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la Biblia habla de despertar? Pues les voy a decir una cosa que es tremenda. Hay dos espíritus inmundos, dos demonios. Uno se llama espíritu de sueño y otro se llama espíritu de estupor. ¿Y qué hacen esos dos demonios, iglesia? Quiero que ninguno se vaya a dormir ahora, porque el espíritu de sueño va a querer dormirlo y el espíritu de estupor va a querer que no entiendas. Amén. Así que ojos abiertos. El espíritu de sueño cierra los ojos espirituales. El espíritu de estupor trae aturdimiento, confusión, no tener claridad, titubear, inseguridad, insensibilidad, ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Cómo les parece?
¿Recuerdan esas frases? ¿Quién las dijo? El mismo Señor Jesucristo. Dijo, este pueblo teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye. Y dice la Biblia que prácticamente todo Israel fue contaminado por un espíritu, un demonio de estupor, que aunque vieron al Mesías no lo podían ver, aunque lo escucharon no podían entender. ¿Y qué pensaron de él? Es mentira, es un falso y lo queremos matar. ¿Por qué? Porque sus espíritus estaban con estupor, con sueño a nivel espiritual. Y sabes que cuando una persona está bajo la influencia de esos demonios, que creo que puede ser el demonio más terrible de todos, se pierde, se deja pasar toda la palabra que es la que trae la bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que quiere bendecirnos? ¿Cuántos creen completamente en su corazón que Dios es Padre que nos ama y tiene planes de bendición y no planes de calamidad? ¿Cuántos lo creen? Si lo crees es porque tienes la palabra. Si no lo crees, no tienes ni idea de la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Tengo pensamientos de bien, no de mal. ¿Sabes qué te dice el Señor? ¿Sabes qué le dijo el Señor a Abraham? Te bendeciré para que seas de bendición. Ahora te digo, a menos que tú seas bendecido, tú no vas a ser bendición para nadie. Esa es la verdadera prosperidad de Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar, Dios te quiere prosperar para que tú seas de bendición para otros. Ese es el plan de Dios para tu vida. Que tú seas un hincha a morir por Cristo y que cuando te levantes a decirlo, la gente diga, yo sí quiero de eso. Y no, uy, no, pero si me va a pasar lo que a usted, uy, no, yo me quedo así. Tenemos que ser libres de ese demonio, de sueño y de estupor. Tenemos que ser despertados, iglesia. Piensen ustedes cuando alguien está profundamente dormido. Hay gente que hasta le hace bromas, cosas, le dice a los dormidos. ¿Y los dormidos qué hacen? Tú puedes tener una persona profundamente dormido y tú puedes agarrar un billete de 100,000 pesos y tú le puedes hacer así. ¿Y el dormido qué hace? Nada. Y luego tú agarras el billete y lo guardas otra vez y él no se dio por enterado. Y quiero decirte que Dios ha estado haciéndote así con sus bendiciones. Y por estar dormidos no las estamos agarrando. ¿Cómo despertamos a un dormido? A uno que está así, con agua. Podemos coger un vasito de agua y echárselo en la cara. ¿Y sabes qué es el agua? ¿Qué dice la Biblia que es el agua? La palabra de Dios es el agua que nos despierta, iglesia. La palabra de Dios. Regresamos por favor a Esdras. Esdras capítulo 3. Hasta el capítulo 3 esto fue la dicha más grande que ustedes se imaginen. Vamos a leerlo rápidamente del 11 al 13. Dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Vamos a dejar hasta ahí. Iglesia, hasta aquí fue un tremendo avivamiento, porque Dios despertó el espíritu de ellos y se fueron a construir y se levantaron y Dios los bendijo de una manera impresionante. Pero ¿ustedes creen que el enemigo se queda quieto cuando una persona se despierta espiritualmente? Claro que no. Y empezó la oposición. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel,
vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. O sea, también el ataque, ¿por dónde empieza? Por arriba, por la cabeza. Edificaremos con vosotros. Imagínense ustedes al enemigo diciendo: yo quiero construir contigo la iglesia, yo quiero edificar contigo tu matrimonio. Y este es el primer ataque. Estos ataques que vamos a ver en este momento son los más frecuentes ataques del enemigo. El primero, la tentación del yugo desigual, y es muy sutil. Ojo los novios, ojo los empresarios que tienen a alguien que es espectacular, que todo lo que toca es el rey Midas, todo lo que toca se vuelve oro. Y tú dices: ay, me asocio con él porque es que es buenísimo. ¿Es cristiano? No, ok, no lo hagas, porque esa plática se te va a perder. Esa relación con tu super amigo se te va a perder. ¿Por qué? Porque debemos obedecer la palabra de Dios. Amén. Y él seguramente va a seguir tocando todo y se le va a convertir en oro, pero a ti no, porque eres un hijo de Dios que debe obedecer la palabra de Dios. Segunda, en el versículo número 4 dice: pero el pueblo de la tierra, ¿qué dice, iglesia? Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. ¿Para qué? Para que no edificara. Mira, los temores son otro tremendo ataque del enemigo. Todo te da susto, te da miedo. ¿Será que si empiezo eso? ¿Será que si arranco mi barca? ¿Será que si le digo? ¿Será que si hago? Ay, no, ¿será? Ay, me duele acá. ¿Será que voy al médico? Ay, no, qué miedo. Todo les da miedo. Tenemos un viaje a Cartagena. Ay, no, yo no me puedo montar en avión. ¿Y por qué? Porque me da miedo. Ok. Y el último, versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro de Persia y hasta el reinado del rey Darío. Y el otro gran ataque de Satanás son las falsas acusaciones. Todo el tema de la lengua, iglesia, las calumnias, los chismes, la murmuración. Aléjate. La Biblia dice: saca al chismoso y cesará la contienda. No le prestes el oído a un chismoso, a un murmurador. Ay, ven y te cuento una cosa de un líder de la iglesia, pero solo para que oremos. Y le: vete, chismoso, no me interesa. Ora tú solo por él. No me cuentes, no quiero saber. Ay, supiste que los pastores dijeron que... Ay, lo que nosotros los queremos decir se los vamos a decir desde acá. ¿Ok? Así que no cedas a esos ataques del enemigo. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Detener la obra. Y quiero contarles, iglesia, que históricamente aquí sí se detuvo la obra. Terrible. Y otra vez el pueblo cayó bajo el espíritu de estupor y de sueño. Y pasaron 20 años. ¿Ustedes saben cuánto va a cumplir Ecofamiliar el próximo abril? 20 años. 20 años en que ellos podían estar escuchando la palabra de Dios y no les aprovechaba, porque estaban bajo el espíritu de estupor y de sueño. Terrible. Vamos al capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Profetizaron. ¿Qué hicieron? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Todos, iglesia. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Cuántos quieren escuchar cuál fue la profecía? Bueno, vamos al libro de Ageo. No alcanzamos a leer Zacarías, pero vamos al libro de Ageo, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7. ¿Listos, iglesia? Así
ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Eso suena a reprensión, ¿cierto, iglesia? O sea que Dios no necesariamente despierta nuestro espíritu con una flor. A veces manda el vasado de agua entero para que no despierte sobresaltado. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Hasta ahí. ¿Cómo les parece, iglesia? Fuerte, ¿cierto? Vamos a ver qué solución les da el Señor. Vamos ahora sí desde el versículo 8 hasta el 14. Vamos a leerlo de chorro, porque esta es una historia que tenemos que ver cómo termina. ¿Listo? Subid al monte, otra vez la misma orden, y traed madera y reedificad mi casa. Entonces, iglesia, la orden nunca cambia. Ay, Dios me dijo que hiciera este encuentro. Ay, ahora me dijo que no. No sé quién te está hablando, pero Dios no es. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, todos, iglesia, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Wow. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué le pasó al pueblo? Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: miran ahora, vamos a ver ahora las palabras de aliento de parte de Dios. Yo estoy con vosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra también? Yo estoy con vosotros, todos juntos, iglesia. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de ¿quiénes? Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aleluya, gloria a Dios. Iglesia, Dios quiere despertar tu espíritu en esta mañana. ¿Cuántos fueron despertados? ¿Cuántos fueron despertados? ¿Cuántos se durmieron y cuántos tuvieron que ser despertados otra vez? Y yo creo que tal vez muchos estuvieron despiertos mucho tiempo, y tal vez pasó el tiempo y dice la Biblia esto, iglesia, que cuando Jesús vaya a regresar por nosotros en el arrebatamiento, las 10 vírgenes que representan a la iglesia, todas cabecearon.
y se durmieron. Hasta que se oyó un rumor de medianoche, un clamor de medianoche. Viene el esposo y tenemos que despertar, iglesia. No podemos dormir más. ¿Qué nos duerme? Por favor, mi Juliana. ¿Qué nos duerme? ¿Quieren saber qué nos duerme? Bueno, les voy a decir algo que es muy fuerte, iglesia. El demonio, el espíritu inmundo de estupor, la misma raíz de esa palabra que viene del latín es de estupidez. Y ustedes han visto que a veces uno dice, uy, pero qué estúpido. A veces pareciera que fuera una grosería contra otro. No, eso no es una grosería. La persona se estupidece, entra en un sinsentido y en una cosa tan extraña de la vida que la persona está estupidecida, tiene estupor. ¿Qué nos duerme? Primero, ¿qué nos duerme? El cansancio. Mira, ¿el cansancio nos hace dormir o no? Físicamente hablando. Y a veces uno está cansado porque hay muchas luchas, porque luchamos en nuestras fuerzas, en las áreas de la vida, en el trabajo, con los hijos. Hay gente que dice, ay, estoy cansada, la crianza es dura. Ay, dígame a mí, yo sé, la crianza es dura. Muchos hombres dirán, es que es duro el trabajo afuera, estoy cansado. Ok, luchar en nuestras fuerzas nos duerme, le abre la puerta a demonios de estupor y de sueño. ¿Qué más nos duerme? La llenura. ¿Qué pasa cuando uno termina de comer y ha comido harto ese día? Por eso dicen que el ayuno despierta, aún el cerebro se despierta con el ayuno. Pero ¿quieres dormir? Por eso es que uno a veces cuando uno ha comido un desayuno muy grande a las 10 de la mañana, uno dice, ¿pero qué es esto? Es como si no hubiera dormido bien. Y dormí bien. De pronto desayuno mucho. Y la llenura. ¿Qué es la llenura? No tener necesidad o creer que no tiene necesidad. Que vayan y sirvan a la iglesia los que necesitan. La llenura es el orgullo. Ahora que estamos en el tiempo con Dios viendo Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de Tiatira, ¿tú crees que eres rica? Tú crees que eres rica y que de nada tienes necesidad. Y yo te digo que tú eres una pobre, ciega, desventurada y desnuda. Te aconsejo que de mí compres oro refinado y que unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿No les parece tremendo, iglesia? La llenura es el orgullo. Tengo todo, no necesito. Que sirvan otros, que hagan otros, que prediquen otros. Y otra cosa que nos duerme también, la tristeza. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús estaba en el momento más duro de su vida, que fue en Getsemaní, primeramente, Él trajo con Él a sus 12 y luego más cerca trajo a sus 3 íntimos y les dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Piensen ustedes en Jesús diciendo esas palabras. Y les dijo, oren por mí. Y dice así la Biblia, pero ellos se durmieron a causa de la tristeza. ¿Qué clase de tristeza sería esa? ¿Era por amor? Si hubiera sido por amor hubieran orado. ¿Qué tenían? Un espíritu de estupor y de sueño que los insensibilizó con el dolor real tan grande de Jesús. ¿Cuántos quieren ser despertados en esta mañana? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Ponte de pie y vamos a leer así de pie Efesios 5:14.
Eso, para despertarse hay que esperezarse primero. Algunos necesitan estirarse un poco. Efesios 5:14, vamos a leerla juntos, iglesia. Por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces vamos a hacer como una pequeña dinámica, y es que vamos a coger a la persona que tenemos ahí al frente. Yo voy a coger a Danielito, además que esto lo hacíamos cuando él era chiquitín con otra cosa, y le vamos a hacer así: despiértate, sacúdelo y dile: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos quieren ver el cumplimiento de las preciosísimas promesas de Dios? Aleluya.